directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcaldías. Ahora te dejamos en compañía del reverendo Antonino García. Salmo 103. Diga conmigo, misericordia. Hay gente que dice misericordia hasta por costumbre. Cualquier cosa es misericordia. Misericordia, dicen. Pero en esta mañana yo quiero hablarles de la misericordia. Y quiero ir punto por punto llevándoles a conocer más la misericordia de Dios. Porque una cantidad de personas hoy viven frustrados porque no conocen la misericordia de Dios. Nos encontramos con una cantidad de cristianos afligidos, arruinados, rencorosos dentro de la iglesia porque no conocen la misericordia de Dios. Vemos cristianos cayendo y levantándose porque no conocen la misericordia de Dios. Vemos cristianos derrotados por el diablo porque no conocen la misericordia de Dios. Pero en esta hora vamos a leer uno de los salmos o una alabanza del hombre que aprendió a conocer, a descubrir la misericordia de Dios. Uno de los hombres que hablan más de la misericordia de Dios que cualquier otro. En sus alabanzas, en sus oraciones, acude a la misericordia de Dios. Y ahora, si lo vemos también en su vida física, creo que es uno de los que más misericordia Dios tuvo y que él tuvo que entender la misericordia de Dios por los errores que cometió y todo eso. Por eso quiero que vaya conmigo al Salmo 103, donde dice: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. Mi Biblia dice enfermedades. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bien tus años, para que te rejuvenezca y te renueves como el águila. El Señor hace justicia y favor a todos los oprimidos. Amén. Ahora, si usted va conmigo al libro de Salmo otra vez, ahora el capítulo 6. Salmo, capítulo 106. El Salmo 106. Vamos a ver del verso 1 en adelante. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio y lo practican. La justicia es de todo. Acuerden de mí, oh Señor, acuérdate de mí, oh Señor, y tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en alegría de tus naciones, para que me gloríe con tu heredad. Nosotros, verso 6, nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente, nuestros padres
padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió pues al mar rojo y se secó, y los condujo por las profundidades como por un desierto. Los salvó de mano de los que los odiaban, y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron sus adversarios, ni uno de ellos se escapó. Entonces creyeron en su palabra y cantaron alabanzas. En esta mañana quiero hablarles acerca de misericordia. Dígale que está a su lado, misericordia. La misericordia de Dios no solamente se enmarca en que Dios nos perdona. La misericordia va más allá. La misericordia no solamente la vemos en las sanidades que Dios nos da. La misericordia va más allá. La misericordia no es solo que cuando pensamos en lástima, porque algunos creen que tener misericordia es tener lástima, y algunos quieren causar lástima, porque de esa manera para que les tengan misericordia, causar lástima. Pero usted que está aquí en esta mañana, que puede escucharme, usted no es una persona para andar causando lástima. Usted es una persona que la misericordia de Dios está sobre usted. La misericordia de Dios está sobre mi vida. Y no tengo que causarle lástima a nadie, porque Dios no tiene lástima de mí, Dios tiene misericordia de mí. Y la misericordia es mucho más que lástima. La misericordia es mucho más que compasión. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la misma presencia de Dios en nosotros y con nosotros. No entendí eso, pastor. La misericordia, diga conmigo, la misericordia es la presencia de Dios sobre nosotros, con nosotros y por nosotros. ¿Por qué le digo esto? El salmista en el Salmo 3, que leímos, el 103, él está en un momento de angustia, está en un momento cuando no entiende lo que está sucediendo en su vida. El salmista es uno de los que nos puede hablar acerca de la misericordia, porque él la necesitó casi en todo su tiempo de reinado, y al inicio del reinado necesitó la misericordia de Dios. Necesitó que Dios le guardara, necesitó que Dios le diera gracia, necesitó que Dios lo pusiera en gracia delante del pueblo. Y la misericordia de Dios se extendió hacia él cuando su padre no lo valoraba, cuando su padre lo dejó guardar allá lo dejó en el campo y presentó a los otros hijos como futuros reyes, como candidatos a reyes, y a él no lo eligió como candidato de rey. Y es mi oración y mi clamor en esta noche, en esta mañana por ti, que aunque nadie te haya elegido, Dios te ha elegido. Aunque el mundo no te eligió, Dios sí te ha elegido para salvarte y para darte victoria de hoy en adelante. Dios sí te eligió a ti. El salmista le mandaba a su alma adorar a Dios, porque estaba pasando por un momento de dificultad, con un momento cuando su cuerpo no quería orar, en un momento cuando su cuerpo no tenía fuerza para hacer nada. Pero el salmista dice: alma mía, bendice a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo
nombre. Alma mía, bendice a Jehová. Él le está hablando al alma, que bendiga a Jehová. Le está hablando a lo interior, a lo interno de su corazón, a lo interno de su cuerpo, a lo más profundo, a lo que allá el alma. Y le dice, alma, alaba a Jehová. Aunque el cuerpo esté paralizado, alma, alaba a Jehová. Aunque la boca no se quiera abrir, alma, alaba a Jehová. Aunque no haya fuerza para caminar, alma, alaba a Jehová. Y él concluye diciendo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y algo más dice, no olvides. Dígale que está a su lado, no olvides. Uno de los defectos que nosotros tenemos, que yo tengo, por ejemplo, es que todo se me olvida. Ya hasta se me olvidó cuántos años cumplo, imagínense. Todo se nos olvida. ¿Ya? Todo se nos olvida. Y el salmista le dice aquí, no olvides, alma, no olvides, cuerpo, no olvides ninguno de tus beneficios. Usted ya sabe eso, lo sé. Tal vez usted venía esperando algo nuevo. Pero el proverbio dice que no hay nada nuevo debajo de la tierra. Todo está hecho. Lo que sí puedo decirte es que lo que gozamos hoy es porque Dios lo hizo para usted. ¿Sabe que un joven se acercó a un anciano y le dijo, qué tristeza la de ustedes, que no gozaron lo que nosotros gozamos? Y el anciano le dice, ¿por qué? Ustedes no tenían internet, ustedes no tenían computadora, ustedes no tenían adelantos, no tenían telescopio, no tenían aviones, no tenían nada de esas cosas. ¿Cómo se divertían ustedes? Y el anciano se le queda viendo. Qué lástima que tú con tantas cosas no hagas nada que sirva, porque lo que tú estás gozando hoy, ¿sabe por qué tú estás gozando eso? Porque nosotros lo hicimos para las nuevas generaciones. Pero tú, ¿qué estás haciendo para las generaciones futuras? Y es cierto, hay una juventud hoy dándose de palmas, de aplausos que tienen y que hacen y que vuelven y que están en la tecnología y que están, pero pregunto, ¿qué están haciendo por la nueva generación? ¿Qué están haciendo? Porque lo que estamos gozando hoy fue por lo que los de atrás lo hicieron. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, necesito que en esta mañana usted comprenda lo que es la misericordia de Dios, para que no viva frustrado de aquí en adelante, para que no sea una persona sin futuro, sea una persona destruida por Satanás por faltar o por desconocer la misericordia de Dios. ¿Cuándo vemos la misericordia de Dios? La vemos cuando estamos enfermos, la vemos cuando tenemos problemas, la misericordia la vemos cuando necesitamos un apoyo de Dios. Ahí vemos la misericordia. Les dije al inicio que la misericordia es Dios mismo. La misericordia es Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros, a pesar de que nosotros pecamos, a pesar de que nosotros hicimos lo malo. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por ejemplo, aquí hay cantidad de gente que Dios la ha librado de accidentes. Aquí hay cantidad de gente que Dios la ha librado de la muerte. ¿Por qué? Porque tiene planes con usted. Por eso la ha librado de la muerte. Pero usted no está entendiendo eso. Aquí hay gente que ha sido librado de enfermedades. La misericordia de Dios ha estado con ustedes y ustedes ni siquiera se han dado cuenta de la misericordia de Dios. Ni siquiera se han dado cuenta. ¿Y sabe qué hace hoy? Como no se ha dado cuenta de la misericordia de Dios, vive quejándose. Vive quejándose de Dios. Vive quejándose del que está al lado. Vive quejándose de todo. ¿Y sabe por qué se queja?
El 90% o el 95% de sus deseos son cumplidos, pero el 1% no es cumplido, por ese uno se queja. Por ese uno se queja. Todo lo demás. Y se lo voy a decir en otra forma. Un ejemplo. Usted tiene el color que quiere, tiene el pelo que quiere, tiene el tamaño que quiere, tiene el peso que tiene, que quiere, tiene todo lo que quiere, pero le molesta una cosa. ¿Y sabe cuál es? Que la nariz la tiene ñata. Pero le gustaría tener la nariz perfilada. Y con eso basta para andar amargado, con eso basta para andar con problemas, basta con eso para sentirse que es menos que los demás. ¿Y qué es lo malo suyo? Que a todos los demás no anda viendo lo que tienen, solamente le anda viendo la nariz a los demás. Me gustaría tener esa nariz, me gustaría tener aquella, me gustaría tener aquella. Mire qué bonito sería. Y luego se va al espejo y dice, sí, sería así, así. Hermanos, mire lo que tiene y dele gracias a Dios. Mire lo que tiene. Aleluya. Permita que la misericordia de Dios le envuelva en esta mañana. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es todo aquello que Dios le permite a usted hacer. Tal vez usted me dirá, si sigue hablando de la misericordia, entonces le está dando licencia a la gente para pecar. No, el que conoce la misericordia deja de pecar. El que vive la misericordia deja el pecado. Porque algunos creen que la misericordia es que ahorita yo peco y mañana me arrepiento y Dios, tu misericordia son nuevas cada mañana, y mañana peco y Dios, tu misericordia son nuevas cada mañana, y pasado peco no, eso no es la misericordia. Sí es parte de la misericordia, pero la misericordia es algo más, es más que eso. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es cuando tú recibes esa gracia, ese milagro, esa unción de Dios que viene sobre ti, que tú le conoces a Él y empiezas a hablar de Él. La misericordia es la gracia de Dios, es la unción de Dios. Cuando yo conozco de Dios, cuando yo conozco la misericordia de Dios, no lo voy a dejar, lo voy a amar más a Él. ¿Cuánta gente ha dejado a Dios? ¿Y sabe por qué? Porque no conocen la misericordia de Dios. Te lo voy a tratar de explicar. Cuando tú conoces la misericordia de Dios, tú no te apartas de Dios. Cuando tú conoces la misericordia de Dios, tú amas más a Dios. Cuando tú conoces la misericordia de Dios, tú hablas de Dios. Hay una cantidad de cristianos que no conocen la misericordia de Dios, y al no conocer la misericordia de Dios, no hablan de Dios. Son cristianos, habla de que son cristianos, van a una iglesia, se han bautizado, y es más, tienen hasta un cargo, son líderes, pero no conocen la misericordia de Dios. ¿Cómo sabe usted eso? Dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Si usted ha conocido la misericordia de Dios, usted va a hablar de la misericordia. Pero hay gente que son cristianos y no hablan de la misericordia de Dios, solo hablan del juicio de Dios. Y casi siempre los que hablan de juicio, casi como que no amaran al mundo. No, es que tengo que decirle la verdad al mundo. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, ¿cuántas veces habló de juicio? Analícelo. Porque a veces usted nada más agarra la Biblia a su conveniencia y según lo que usted cree y se acabó. No, tienes que estudiar la Biblia completa. Observa lo que Jesús hizo. Jesús vino a enseñarnos.
Y en todos los evangelios, lo que resalta, lo que sobresale en Jesús es la misericordia de Dios. Porque la ley fue juicio y nadie pudo cumplirla. Y todo el mundo quedó postrado en el desierto porque la ley no llegó la gente no pudo cumplirla. El juicio de Dios no pudieron librarse del juicio. Por eso vino la misericordia, para que tú a través de la misericordia seas salvo. Y cuando Jesús enseñó con la misericordia. Las únicas veces que yo veo en la Biblia que Jesús haya hablado fuerte y regañado así, fue a los fariseos, aquellos que no creían en Él. Le dijo sepulcro blanqueado, y le dijo, a otro le dijo zorra, al otro le dijo que eran sepulcros blanqueados, fariseos y todas esas cosas. Pero a la mayor parte del pueblo, siempre que Jesús habló de la misericordia, habló del amor de Dios. Por eso en esta mañana, todo aquel que logra conocer a Dios, va a hablar de Dios, va a testificar de Dios, va a predicar de Dios, va a hablarle. Por eso el salmista, ¿están aquí todavía? El salmista dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Ya? No olvides ninguno de sus beneficios. Y cuando yo no olvido los beneficios que tengo de Dios, yo es porque soy agradecido con Dios. Hay una historia en su Biblia, dice que Jesús salía de Jericó y hay un ciego en el camino llamado Bartimeo. Este hombre empieza a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero al inicio Jesús no le hizo caso, pero él dice que gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué dice hijo de David? Este ciego Bartimeo conocía la genealogía de Jesús, pero a pesar de ser ciego, conocía las Escrituras. Y cuando tú conoces las Escrituras, tú te apoyas, tú te aferras a las promesas de Dios, y la sanidad y el milagro vendrá a tu vida. Pero tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Por eso allí está en su Biblia, Marcos capítulo 10, verso 47, comenzó a dar voz y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Es evidente aquí que Él está pidiendo misericordia para sus ojos. Él quiere ver. Él quiere ver. Pero Dios quiere llevarlo más allá. Que no solamente vea la sanidad como un objetivo, sino que vea la salvación, sino que vea también las otras cosas que envuelven la misericordia de Dios. Tal vez cuando usted dice misericordia es nada más cuando necesita dinero o cuando necesita sanidad. No, es más allá. La misericordia te salva, la misericordia te perdona, la misericordia te hace digno, la misericordia te hace hijo de Dios, la misericordia te hace sentir a Dios, la misericordia te hace ver a Dios, la misericordia te envuelve en la presencia de Dios. Eso es la misericordia. ¿Qué es la misericordia para usted? Tal vez me preguntará. Aquí, por ejemplo, yo estoy parado por su misericordia. Por su infinita misericordia estoy aquí parado en esta mañana. Y usted está sentado ahí por la misericordia. Porque si la misericordia no se hubiera extendido hacia usted, hoy usted no estaría aquí. Hubiese muerto en ese accidente, hubiese muerto el día que nació, hubiese muerto antes de crecer, hubiera muerto en aquella fiebre que le dio cuando joven, hubiera muerto en aquel accidente que usted no tomó el autobús que debía tomar,
hubiese muerto en aquel día, en aquella casa que se cayó. Quién sabe cuántas cosas han sucedido, pero tú no estabas allí. ¿Por qué? Porque la misericordia te guardó. Aleluya. La misericordia te ha guardado. Y la misericordia, diga, la misericordia me guarda de la apostasía. Diga conmigo, la misericordia me protege de las doctrinas falsas. Diga conmigo, la misericordia me guía a la salvación. Es por la misericordia que somos salvos. Y quiero que vea este complemento aquí. Diga, la misericordia me guía a la salvación. Y la salvación me guía a la misericordia. No entendí. Pues se lo voy a explicar otra vez. Diga conmigo, la misericordia me guía a la salvación. Y la salvación me lleva a la misericordia. ¿Le quedó claro o tengo que explicarlo? A ver, ¿le quedó claro o tengo que explicarlo? Bueno, se lo voy a explicar. Pero primero dígame, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? La gallina, correcto. Entonces de la gallina vino el huevo. Pero para que haya gallina, tiene que haber huevo. Y para que haya huevo, ahí tiene que haber gallina. Bueno, la misericordia, para que haya salvación, tiene que haber misericordia. ¿Me escucharon? Y si hay misericordia, es porque hay salvación. Entonces, ¿quién vino primero, la salvación o la misericordia? La misericordia, correcto. La misericordia te trae la salvación y la salvación te trae la misericordia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Entonces, diga conmigo, la misericordia está en mí ahora. Me va a traer la salvación. Diga, y cuando soy salvo, hablaré de la misericordia, veré la misericordia, andaré en la misericordia, testificaré de la misericordia. ¡Aleluya! Puede levantar su mano y decir, gracias Señor por tu gran misericordia, por tu infinita misericordia conmigo en esta mañana. Gracias por haberme salvado. Y ahora voy a hablar de tu misericordia en el nombre de Jesús. No puedo pasar por alto sin decirle esto. Toda persona que ha experimentado la misericordia de Dios, habla de Dios. No puedo dejar de decir esto. Toda persona que conoce la misericordia de Dios, habla de salvación a otra gente. Les repito lo que les dije al primer culto. Si ustedes no evangelizan, necesitan reconciliarse con Dios esta mañana. Si usted no le habló de Dios a nadie durante esta semana, si usted no habla de Dios, si usted es un cristiano que no testifica de Dios, que no le habla a sus compañeros, que no habla en su casa, que nadie le dice nada, pero usted viene aquí es un fiel diezmador, es un fiel ofrendador y un fiel asistente a la iglesia, permítame decirle quién es usted. ¿No se van a enojar conmigo? Usted es un religioso. Es un religioso. Si usted no habla de Jesús, usted es un religioso. Dile que está a tu lado, ¿qué eres? ¿Un cristiano o un religioso? ¿Quién eres tú? Dígaselo. ¿Quién eres? ¿Un religioso o un cristiano? Porque los cristianos es que viven bajo la misericordia y hablan de la misericordia. Testifican de la misericordia. Hablan de Dios. Usted, caballero, venga aquí. Usted, venga acá. Me imagino
que en tu trabajo no saben que tu mujer no tiene hijos, ¿verdad? Ahí nadie sabe que tu esposa tiene hijos. Ah, sí saben, ¿y por qué tienen que saber eso? ¿Y cuántos meses, cuántos días tiene tu esposa que dio a luz? 21 días. Y ya todo eso, ¿ah? Un mes. Y ya todo el mundo sabe que tienes hijos en el trabajo. Ya todos saben, ¿verdad? ¿Qué bocón es usted? ¿Por qué cree que le ha dicho a todo el mundo ya que es un hijo o una hija? Una hija. ¿Por qué te ha dicho a todo el mundo que tiene una hija? ¿Quiénes? ¿Se enteraron así solitos? Tú le dijiste. Ah, tú le dijiste. ¿Y qué gana con haberle dicho eso a ellos? Porque es algo que él no podía callarse la boca y no se la va a poder callar. Tiene una hija y él se lo dijo a la gente y se lo va a decir a todo el mundo que tiene una hija. ¿Por qué? Porque tiene una hija. Cuando tú tienes salvación, le vas a decir a la gente que tú eres salvo. Cuando tú tienes gozo, le vas a decir a la gente que tienes gozo. Aleluya. Vamos, no les escucho. Amén. Amén. Aleluya. Vamos, líderes. Aleluya. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, de ver esta iglesia evangelizando, predicando el evangelio de Jesús, hablándole a la gente. La Biblia nos manda a hablar a tiempo y fuera de tiempo. No sé si estamos fuera de tiempo, pero hay que seguir hablando. Amén, vamos a seguir hablando. ¿Y qué vamos a hablar? Lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Hablar de la misericordia. Explicarle a la gente la misericordia, porque la gente no conoce la misericordia de Dios. La gente tiene una idea de que Dios está allí con un látigo dándole a cualquier desobediente, le va a dar con el látigo. Los religiosos están en los altares diciéndote, te vas al infierno, haga esto y si no te vas al infierno. No es que no se va a ir si no desobedece, si no desobedece, claro que sí, pero tengo que decirte que hay misericordia para ti en esta mañana. Quiero decirte que Dios quiere perdonar tus pecados esta mañana. Quiero decirte que si vienes a Él, Él te va a recibir. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la Biblia. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice la Biblia. Y la palabra también dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si tú viniste cansado en esta mañana, Dios te va a levantar. ¡Aleluya! Si viniste cansado, hoy es tu día para descansar. Porque su misericordia, decía el salmista, porque su misericordia es para siempre. Hey, quiero que te diga, quiero decirte algo. Tal vez ya lo sabes, pero te lo voy a decir. La misericordia no viene a ti por las obras que tú hagas. La misericordia no viene a ti por lo bueno que tú seas. La misericordia viene a ti porque Dios te ama. Eso es todo. La misericordia viene a ti por eso. Pastor, pero no siga hablando así. Usted sabe lo que está diciendo. Así la gente se va a ir a pecar porque usted le está diciendo que cuando ellos vengan, Dios les va a recibir. Sí, pero ¿qué garantiza que vuelvan? Te puedes ir, pero ¿qué garantiza que vas a regresar? Entonces no voy. Es mejor que no vayas. Pastor, pero yo puedo ir a pecar y regresar. Sí. ¿Y qué me garantiza a mí que el pecado que hagas no te quedas allá y te vas al infierno? Entonces ¿qué? Entonces mejor no lo hagas. Ahora le voy a explicar algo más. Tal vez usted está enamorado de alguien
tiene una esposa que le ama mucho y todo. Y usted dice, no, como mi esposa me ama tanto, así que voy y tengo una aventura y regreso. ¿Qué le garantiza a usted que lo van a recibir cuando regrese? Se va a tener que quedar con Ventura por allá. Y después se da cuenta que Ventura es cosa seria. Bueno, así mismo es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios te cobija, la misericordia está contigo, la misericordia de Dios está allí a tu lado, pero no te salgas de ella, porque no garantiza que fuera de ella puedas sobrevivir. No garantizo. ¡Aleluya! Entonces diga, Señor, quiero permanecer en tu misericordia. Ahora, ¿qué es lo que nos garantiza que la misericordia? Que mientras estamos en ese ven y van de la vida, ese bien y baste y hasta aquí y ya para acá, cometemos errores. Mírenme, nosotros hoy calificamos los pecados y declaramos que una persona que no ande en adulterio, ni tome, ni fume, y eso, este es santo. Pero déjeme decirle que no es así. Le voy a decir esto. Nosotros aquí estamos realmente por la misericordia de Dios. Porque es posible que usted no tome, no fume, no adultere, no fornique, pero tiene rencores en su corazón. Es un rencoroso, ¿ya? O tal vez usted es una persona que vive juzgando. No, yo no le digo nada a nadie, pero sí anda pensándolo. Y siempre anda con eso en la mente. Fulano anda mal. Mire al otro, no lo soporto. Lo mastico, pero no lo trago. Es como si estuvieras metido allá. Es como si uno hubiera revolcado con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No juzgar y declarar que la misericordia venga sobre ti. Cada día estamos haciendo cosas. Hay gente que se cree lo más santos y lo más santos, pero hablan de los demás. Piensan que los demás están apartados de Dios. En cierta ocasión hablaba con alguien y me decía, mire, lo que pasa que es que la gente es pecadora y la gente, y siempre señalaba a la gente. Y yo le digo, pero el problema es que usted también va con la gente. No, yo no hago nada de esas cosas. Sí, pero juzgarles a ellos sin saber usted está cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor, para no pecar? Envolverse con la misericordia de Dios todos los días. Que la misericordia de Dios venga sobre usted. Cada mañana levántese y dígale, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Hoy, líbrame, así como decía el salmista, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Límpiame. Cada día tiene que hacerlo. Cada día. ¿Por qué? Porque la misericordia es la presencia de Dios sobre nosotros. Diga, la misericordia está sobre mí hoy. Y vuelvo al ciego Bartimeo. Dice que cuando el ciego gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué pasó? Los discípulos le dijeron, cállate por favor, estás molestando. Habrá momentos en la vida cuando tú quieres hacer algo y quieres buscar la misericordia de Dios y la gente te va a decir que tú molestas. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado ya, que alguien dice, mire, ya tú me tienes cansado con tu religión. ¿Le ha pasado a alguno? Ya me tienes cansado con tu Dios. Ya me tienes cansado con tus oraciones. Mira, ya me tienes cansado con esa vida que tienes. Vete para la iglesia, llévate la cama para la iglesia. Le van a decir todas esas cosas, pero
Tengo una buena noticia para ustedes. Cuando el mundo te rechaza, Dios te recibe. Cuando el mundo te rechaza. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Si el mundo te rechaza, es porque la misericordia está contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En este día, si la misericordia está conmigo, no importa que el mundo me rechace. Amén. Dile que está a tu lado. La misericordia está contigo. Si tú sientes que el mundo no compagina, no encaja contigo, entonces acude más a la misericordia para que veas a Dios trabajar contigo. A Bartimeo le decían: cállate, Bartimeo, no sigas gritando. Suficiente con los gritos de los niños aquí, suficiente con los gritos de la gente, no sigas gritando. Pero él siguió gritando. ¿Sabe por qué gritaba? Porque dentro de él había una necesidad y él sabía que el único que lo podía ayudar sería el hijo de David, más nadie. Si él le hace caso a la gente que iban con él, a la gente que iban en el camino, si le hace caso a esa gente, se queda ciego. Y es lo que te digo en esta noche, en esta mañana: si le sigue haciendo caso a ese supuesto amigo que tiene, o esa supuesta amiga que tiene, si le sigue haciendo caso a esos pensamientos negativos que tiene, te vas a quedar igual. Es tiempo de que clames a Dios. Tal vez el diablo viene para decirte: ya Dios no te responde, ya Dios no te ama, ya Dios, tú eres muy pecador, Dios no te ama. Pues quiero que sepa que es mentira. Todavía la misericordia de Dios está sobre tu vida y Dios quiere que vengas a Él, que le recibas a Él. Todavía Él lo quiere. Aleluya. Dígale: gracias, Señor, porque me amas. Dios no te ama porque tú has orado. Dios no te ama porque tú has ayunado. Dios no te ama porque tú eres santo. Dios te ama porque te amó desde el principio. Aún no habías nacido y ya te amaba. No sé si escucharon lo que dije. Aún no habías nacido y ya te amaba. Y sabía lo pecador que ibas a ser. Sabía el desorden que ibas a hacer. Sabía la situación en la que ibas a caer. Pero aún te había amado antes. Te había amado antes. Por eso estoy alegre en este día. Porque Él sabía lo que yo iba a hacer. Pero me amó. ¿Y por qué me amó? Porque miles corrieron con yo. Y yo fui el único que gané. Dígale que está a su lado: miles corrieron con yo. Pero dígale: tú ganaste. ¿Y por qué tú ganaste? Porque de entre esos miles, Dios te conoció a ti. ¡Aleluya! Aleluya. Y todavía es más. Mire que tus hermanos tal vez no están aquí, pero Dios, tú sí estás. ¿Por qué? Porque Dios te amó a ti. ¿Y no los ama a ellos también? También los ama. Pero el día que ellos se den cuenta que Dios los ama, entonces ellos vendrán. Pero mientras, concéntrate tú, que Dios te ama. Y dale gracias y decirle: gracias, Señor, porque me amas. Y voy a seguir gritando, diga. Y dice que Jesús se detuvo. Diga conmigo: el clamor mío detiene a Jesús. Mire lo que dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza. ¿Acaso que no tenía confianza él? Si no hubiera tenido confianza, no grita, no clama. Pero ahora los que están allí le dicen: ten confianza. Esto nos da una lección, hermanos, en este día. Tal vez tú tienes 1 año, 2 años, 5 años de estar clamando y ya no te quedan fuerzas. Yo te tengo que decir: ten confianza, Él te está llamando.
ten confianza, Él te llama. Levántate y ven a Él en este día. No te quedes ahí, levántate. Y dice el verso siguiente, el verso 50, que levantándose el ciego, entonces arrojando su capa, arrojó la capa, la identidad que tenía de ciego, la tiró a un lado y se levantó y vino a Jesús. Diga conmigo, para conocer la misericordia necesito levantarme. Si tú no te levantas, no vas a ver la misericordia. Tienes que levantarte para conocer y ver la misericordia. Sentado ahí no vas a poder ver la misericordia de Dios. Tienes que levantarte. Toca al que está a tu lado y diga, levántate. ¿Quieres ver la misericordia? Levántate. Levántate de ese atolladero en que estás. Levántate de esa amargura en que estás. Levántate de esa tristeza en que estás. Levántate de esa angustia en que vives. ¡Levántate! Levántate de esa religiosidad. Dile que está a tu lado, no seas un religioso. Mire, la religión te pone obstáculos. La religión te amarra. La religión te impide cosas. La religión te exige cosas. ¿Y Dios no exige? No. Él solamente pide. No entiendo eso, pastor. Sí. Deme un ejemplo. Está bien, te lo voy a dar. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Pedro el apóstol? Sí, de Pedro. ¿Te acuerdas dónde lo llamó Dios? Era un pescador, sí. Anduvo 3 años y medio con Jesús, sí. Tuvo una revelación de Dios, sí. Estuvo en el monte de la transfiguración, sí. Metió las de andar cuando le dijo al Señor que no fuera a la cruz, sí. Pero ¿qué pasó? Jesús resucitó. ¿Quién fue el primero que entró a la tumba? Pedro. Fue el que entró y vio. Pero 8 días después está diciendo esta frase. Juan capítulo 21, verso 1. Pedro dijo, voy a pescar. Tomás el Dídimo y los demás dijeron, y nosotros vamos contigo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Volviendo atrás. Regresando. Eso era lo que estaba haciendo. Pero ¿qué hace Dios en la mañana cuando Pedro está cansado? Tiene 3 años y medio, Pedro, de estar viendo la gloria de Dios, de estar viendo la misericordia de Dios, de estar viendo el poder de Dios. 3 años y medio. Dios enseñándole cara a cara, Jesús enseñándole cara a cara. Pero ahora vuelve a la pesca. Ahí dice, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron. ¿No pescaron? Nada. Y dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y dice, y le dijo, hijitos. Solo esa palabra hijitos nos muestra la misericordia de Dios. Hijitos. En vez de decirle, sinvergüenzas. No le dijo, religiosos. No le dijo, incrédulo. ¿Qué le dijo? Dígalo fuerte. ¿Qué dijo? Hijitos. ¿Qué significa hijitos? Cuando usted le dice a su hijo, ha cometido un error,
le derramó la leche, se hizo en los pantalones, le quebró la vajilla. Usted le dice, hijito, venga. Le dice así, chiquillo, bro. ¿Cómo dice usted? Alguien que diga, ¿cómo dice? Hay madres que se agarran el pelo. ¡Ay! Pero Jesús, ellos volvieron a la pesca, pescaron toda la noche, no agarraron nada, están amargados, están de mal genio, y Jesús le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, ¿qué respondieron? No. ¿Usted cree que dijeron así? No. ¿Cómo cree que respondieron? ¡No! Así como usted responde cuando está bravo. Llega el marido de la casa, llega del trabajo, enojado, y la mujer le dice, ¿vas a comer? ¡No! ¿Traíste plata? ¡No! Así respondieron los discípulos. ¡No! Él le dijo, oiga esto, él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aleluya. Aleluya. Diga, mientras aplaude, diga misericordia. Amén, diga misericordia. Aquí está Jesús mostrando su misericordia. Ellos haciendo lo que no debían hacer y Jesús bendiciéndoles. Jesús dándoles. Imagínense que Jesús se pone en la playa. ¿Están despiertos? A ver, los que están despiertos digan amén. Si Jesús se pone a pensar en la playa, si yo le doy a esta gente que cojan bastantes peces ahorita, ¿no será que se quedan pescando y no me sirven? ¿No será que mejor se quedan pescando y vuelven a la pesca? Y digan, no, mejor que no agarren nada y se ven así. No, ¿qué hizo Jesús? Échenla a la derecha. Échenla a la derecha. Y echaron la red a la derecha. Inmediatamente empezaron a venir peces de todas partes. ¿Y sabe qué? Pedro, mire lo que dice. Cuando Pedro se dio cuenta, entonces aquel discípulo, quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Es decir, Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque hasta de la ropa se había quitado, hermano. Se había quitado la corbata de predicador y el saco de reverendo, y se había puesto los chingos de la pesca. Y se ciñó la ropa y dice, y se echó al mar. Y llegó donde estaba Jesús. Y los otros discípulos vinieron arrastrando la red con peces, porque distaba de la tierra un poco, como unos 200 metros. Y dice que al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y siga leyendo conmigo, y mire lo que dice. Y luego dijo, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Qué tremendo. Jesús fue antes a pescar, mientras que los discípulos no tenían nada que comer, Jesús va y les está preparando para darle de comer. Mírenlo, la misericordia de Dios. Les da peces, bastante peces, pero también le tiene un desayuno de peces. No, usted no está entendiendo lo que quise decir. Esa es la misericordia de Dios. Agarran peces, ahora tienen peces,
pero ya ni siquiera tienen que limpiarlo. Jesús tiene asados ya para ellos. Jesús tiene preparados para ellos ya. Aleluya. Yo no sé si Jesús agarró una piedra y ahora la convirtió en pez y en pan para decirle al diablo, oye, tú me estás diciendo que no lo podía hacer, mira, ven acá, ven. Y hizo el pan y hizo el pescado ahí frente. Y cuando vinieron los discípulos, ahí estaba. Lo importante es que ahí estaba. Y entonces después del desayuno, viene la pregunta. Después del desayuno, viene la pregunta. Después que desayunaron, después que comieron, después que se saciaron, viene la pregunta. Ya era la tercera vez que Jesús se le aparecía a ellos y le había manifestado después que había resucitado. Y le dijo, Simón, ¿me amas? Después cuando hubieron comido, dice, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué esa pregunta? Porque Dios quería que Pedro conociera la misericordia que Dios tenía con él. ¿Y dónde vemos manifestada la misericordia? Cuando Dios no los regaña, sino que les da peces. Cuando Dios no los llama para insultarlos, sino para darles desayuno. Y cuando Dios los reúne, no para decirle, ustedes, 3 años y medio con ustedes, y no me han cumplido, no han hecho esto, sino que los reúne y le pregunta a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Pedro dice, sí. Ah, bueno. Dice ahí, apacienta mis corderos. Y otra vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Dice, sí. Entonces le dice, pastorea mis ovejas. La tercera vez, Pedro, ¿me ama? Dice, sí, te amo. Y ya se entristeció Pedro. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba dando a entender? El amor, la misericordia. Y es lo que trato de explicarte en este día. Cuando tú tienes la misericordia de Dios, no te apartas de Dios. Lo amas a Él, vives para Él, le sirves a Él, porque tú conoces la misericordia y sabes que fuera de la misericordia hay miseria, fuera de la misericordia hay turbación, fuera de la misericordia hay angustia, fuera de la misericordia. Por eso cuando Bartimeo vino y Jesús le dice, allá, vuelva conmigo. Dice que le dijeron, levántate y ven. Y él vino. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Escúcheme, míreme, abra los ojos, no esté orando en este momento, abra los ojos. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta, hermanos? Porque hay una cantidad de gente que se acerca a Jesús con otras intenciones. Tienen una necesidad, pero no están dispuestos a cambiar de vida, sino que necesitan otra cosa. Quieren otra cosa. Aquí hay gente que tiene necesidad de la salvación, pero vienen a la iglesia no buscando salvación, sino buscando a Juanita y a María y a Margarita. Gente que necesita perdón de los pecados, pero no, vienen es para criticar. Por eso Jesús aquí le hace la pregunta a Bartimeo y le dice, ¿qué es lo que quieres que te haga? Estás gritando, ten misericordia de mí. Ok, voy a tener misericordia, pero ¿qué quieres que te haga? Y ¿sabe qué dice Bartimeo? Que recobre la vista. Que recobre la vista. En esta mañana hay gente aquí que ha perdido la vista.
No era que no tenían vista, es que la están perdiendo la visión, están perdiendo ese deseo, ese amor, lo están perdiendo. Hoy es día para que recobres la vista, hoy es día para que la misericordia venga y recobres, para que recobres la vista. Y dice que, vamos a ver qué dice entonces, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dos cosas le sucedieron a Bartimeo. La primera, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera? Diga, salvación. Y diga, segundo, ¿qué fue? Sanidad. Pero hoy hacemos lo contrario. Hoy buscamos sanidad y después salvación. Busque salvación y después viene la sanidad. Dije, primero salvación y luego sanidad. Y eso es lo que hace la misericordia, traerte salvación, traerte sanidad. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.